En materia de inseguridad, el tema de la violencia del narcotráfico no era nuevo, pero sí era escandaloso cuando se dieron los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posada Ocampos y el comediante Paco Stanley. La tasa de homicidios en la época de Salinas de Gortari y los secuestros iban creciendo hasta el punto que llegaron a 15,000 en un solo año. Pero esas tendencias bajaron con las presidencias de Zedillo, Fox y Calderón, a tal punto que llegaron a una media de 9,000 asesinatos anualmente. Pero con Peña Nieto como presidente y López Obrador recorriendo todo el país para ampliar su campaña electoral iniciada desde el 2006, en el 2012, por coincidencia, la mortandad por crímenes y el repunte de secuestros comenzó a elevarse hasta mantener una tasa anual de 36,000 personas asesinadas bajo el gobierno del tabasqueño, de acuerdo a datos que aquí estamos viendo que son del INEGI. Con Peña Nieto, el gobierno comenzó a perder el control de las zonas del país. Revistas como Proceso advertían del uso de menores de edad por el crimen organizado en Michoacán, el ingreso de asesinos guatemaltecos en Veracruz y Tamaulipas, y bajo sospechas de que gobernantes priistas, hoy flamantes embajadores designados por López Obrador, estaban involucrados en todas estas situaciones. Hoy se estima que la mitad del país está en desgobierno. Las policías municipales y estatales fueron desmanteladas por el gobierno de López Obrador, mientras el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional hacen poco o nada por proteger a los ciudadanos gracias a la política de abrazos y no balazos del presidente AMLO. Es muy riesgoso usar las carreteras actualmente en el país porque hay temor de ser asaltados y hasta ser asesinados sin alguna razón. Incluso en las grandes ciudades ya no se puede estar seguro en el transporte público. El peligro ronda. Ante estos hechos, el mandatario solo ha respondido con burlas y señalando que son exageraciones de los medios de comunicación. Tal situación ha acarreado que la gente sospeche y lo llame narcopresidente, algo que a él le duele, que le duele mucho, pero también no ha hecho nada por cambiar esa imagen, esa percepción que se tiene. En la economía está en aparente picada, pues es bien sabido que el presidente le gusta repetir lo que hacían los exmandatarios José López Portillo y Miguel de la Madrid, de falsear la información de los estados económicos del país, de ahí que surjan muchas dudas de cómo está realmente el tema de los dineros. Para sostener los programas sociales y la edificación de megaobras que se requieren décadas para su construcción, como son los trenes en el sur y sureste del país o la refinería de Dos Bocas, destinó prácticamente todo el presupuesto de la nación en estos 6 años para que medio se terminen en su sexenio todas estas obras usando todo el dinero y dejando fuera todo lo que requiere el país para su funcionamiento, de entrada, seguridad y salud. De nuevo, usa frases para engañar a la gente. Y él y sus empleados, y digo empleados porque se ha visto que los diputados, senadores, secretarios de Estado son godines, hacen lo que él les dice, pues ellos dicen que nunca se ha endeudado el país y que los pagos que se hacen a la banca internacional es para bajar la deuda que dejaron sus antecesores. La realidad es otra. Él usa las palabras bono cuando recibe dinero del extranjero, lo que no dice que el nombre técnico de la deuda externa es bonos de deuda, así se le llama en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. La Auditoría Superior de la Federación reveló este año que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrató deuda interna y externa por más de 3,314 billones de pesos. Es decir, esta deuda creció casi el 40% en relación al acumulado del año pasado. No del año pasado, de los anteriores sexenios. Cuando él dice que se bajó la deuda, es otra mentira que usa para engañar a la gente. En realidad, cada 6 meses se hacen los pagos de capital e intereses de la deuda, que por cierto, con Peña Nieto para atrás, se contrataba a tasa LIBOR, que es de alrededor del 4% anual y pagaderos a 100 años, mientras que los secretarios de Hacienda que tuvo el tabasqueño a lo largo de su administración lo hicieron al 11% y pagaderos en décadas. Para empeorar las cosas para su sucesora, que va a ser Claudia Sheinbaum Pardo, no solo heredará la deuda externa más alta de la historia de México, además es la tercera más grande del mundo, detrás de China y la India, como revela esta gráfica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y si eso no fuera lo peor, en sus afanes vengativos, López Obrador logró por todas las vías posibles tener la mayoría calificada en las cámaras de diputados federal y estatales y el Senado para así imponer iniciativas de ley que laceraran más la economía, como es la del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la desaparición de órganos autónomos. Aunque Sheinbaum anuncia que la economía está como nunca, de bien,
En el mundo mandan avisos vía agencias de noticias que sus inversiones podrían moverse a lugares más ventajosos, como es Centroamérica, que sería una de las grandes ganadoras a este río revuelto, o los estados norteamericanos fronterizos con México. En otro tema, en el uso de la ley a modo, fue un sello que caracterizó al gobierno de López Obrador más que ningún otro. De hecho, los historiadores indican que los gobiernos represores de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez no habían llegado tan lejos como en el uso de la justicia a modo. El descaro más reciente fue cómo coaccionó el voto de la familia más corrupta y deleznable de México, como son los Yunes de Veracruz, con supuestas carpetas de investigación que fueron clave para evitar que las últimas reformas de López Obrador se quedaran guardadas, logrando corromper a este señor, que era muy fácil corromperlo. De hecho, observen el rostro de asusto que tiene este tipo, este tipejo. A la mera hora cambió su voto a favor de Morena y con eso dio paso a que se lograran las reformas estructurales que impulsó en estos últimos días el presidente Obrador. Y ahora resulta que pues, Yunes y otra serie de personajes más son inmáculos porque hicieron lo que se les ordenó. Pero esta ha sido la tónica con diversos personajes corruptos del PRI, PAN y PRD que supuestamente vendieron elecciones, permitieron votaciones a cambio de embajadas u otras prebendas. Y de hecho, el 75% de los militantes destacados con voz y voto de Morena son el viejo PRI corrupto por el que la gente votó en su contra para quitarlos del poder, y sin embargo, con el priista mayor de hoy en día, que es el propio Andrés Manuel López Obrador, que es egresado de ahí, siguen haciendo de las suyas con total impunidad. Y hay otras muchas cosas que se pueden enumerar del sexenio, como son los ecocidios en la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras a lo largo y ancho del país, perpetrada por el crimen organizado y ante la displicencia y en muchas ocasiones comentarios burlones del propio presidente ante ese dolor, la desaparición de familias enteras y los supervivientes se llevan insultos presidenciales, desastres ecológicos con casi cero ayuda del gobierno, porque desapareció el Fondo de Desastres Naturales, como le está ocurriendo actualmente a Guerrero, y le sucedió a Tabasco, y le ha sucedido a otros estados que han enfrentado sequías, inundaciones, etc. Mucha, pero mucha corrupción de parientes y amigos que no tienen empacho en presumirlo, porque lo presumen públicamente, que eso es lo peor, y reciben los abrazos presidenciales, y aún así esos 35 millones de personas le aplauden. Y a pesar de todo esto, esos 35 millones de personas que vendieron su amor a él por una mensualidad de 3,000 pesos mensuales, importándoles un comino el sufrimiento de sus hermanos, pues que son 60 millones de personas que la están pasando mal. Bueno, pues ese es el legado que dejará Andrés Manuel López Obrador. Deberíamos hablar cosas positivas de él, porque también es justo, pero pues me da mucha pena que no hay mucho de dónde cortar de este señor que no estaba capacitado para gobernar México y que solo quiso llegar al poder para abusar de la buena bondad de los mexicanos. Cuando empiece a abrir los ojos la gente, cuando Claudia Sheinbaum enfrente la problemática que le deja este tipo y además pues va a tener que tomar la más grande decisión de su vida, seguir haciéndole caso o ya rechazarlo y empezar a ella a manejar pues su propio destino. Y entonces ahí verá todas las consecuencias de este pésimo gobierno que incluso no se compara con los pésimos gobiernos del siglo XVIII que tanto daño le hicieron a México.